Hola a todos nuevamente, mi nombre es Hanny Gabriela Real Pescobar, soy de la Universidad de Guayaquil, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y actualmente estoy cursando el segundo semestre en la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar el tema sobre el procesado de materiales. ¿Qué son los materiales procesados? Bueno, los materiales procesados son aquellos que han pasado por algún tipo de procesamiento y que se utilizan en la fabricación de otros productos. Estos se distinguen tanto del concepto de materia prima como la definición de componente. A diferencia del primero, su estado natural ha sufrido algún tipo de modificación. Tampoco retienen su identidad en el producto terminado, como si es el caso de los componentes. Aquí vemos este triángulo donde nos presentan la relación entre la estructura, propiedades y procesado de los materiales. ¿Qué son la estructura de los materiales? Es el modo en que se enlazan, ordenan y manifiestan sus componentes a distintas escalas de observación. Y a su vez, en lo que respecta a las escalas de observación, nos referimos a la nano, micro, macro, estructura, subestructura, ordenamiento atómico, subatómico, entre otras propiedades. También tenemos las propiedades de los materiales, que son el conjunto de características que hacen que el metal se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, la fuerza, el ambiente. Entre estas propiedades tenemos las mecánicas, físicas, químicas y tecnológicas. Ahora sí vamos a ver lo que son los procesados en los materiales metálicos. Los procesos que involucran el procesamiento de los metales son complejos y variados y requieren capacitaciones y maquinarias diferentes y tienen costes, normativas y aplicaciones muy diferentes. Aquí podemos ver algunos de los procesados que influyen en estos materiales. Tenemos la fundición, en donde el metal fundido, derretido o licuado se vierte en un molde de una forma específica y se deja solidificar. Es un proceso muy flexible dentro del procesamiento de los metales que permite una amplia gama de formas complejas, pero debe ir seguido de otros procesos de transformación como el plegado, el corte o el estampado. Los metales que pasan habitualmente por este proceso son el acero, el hierro, el oro, el cobre, la plata y el magnesio. También tenemos la soldadura, que se refiere a la unión de dos partes metálicas separadas, que pueden ser láminas, paneles, barras o tubos. Tras la fusión del material y la aplicación de un material relleno que tiene un punto de fusión menor al de las partes a unir, para así lograr un baño de material fundido llamado baño de soldadura, que se endurece al enfriarse. También tenemos el procesado de trefilado, que es la elaboración de alambre mediante el estiramiento de una barra en frío. Los materiales más comunes del trefilado son el acero, el aluminio y el cobre. Sin embargo, el trefilado es aplicable en cualquier metal o aleación dúctil, es decir, que sea capaz de deformarse, romperse bajo la acción de una fuerza. También tenemos lo que es el forjado, que es un proceso de fabricación de objetos conformado por la deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de comprensión. Este proceso se utiliza para dar una forma y propiedades determinadas a los metales y las aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones. Acá tenemos otros procesos de los metales, que es el laminado, que es un proceso industrial de conformación metal en el que el material metálico se introduce entre uno o más pares de rodillos para reducir su espesor y hacerlo más uniforme. También tenemos el doblado, que es un proceso de conformado, es decir, en el que no existe la separación del material realizando una deformación plástica para dar forma alrededor de un ángulo determinado a una chapa. Las máquinas más utilizadas en el conformado de chapas para el proceso del plegado doblado son la plegadora y la prensa hidráulica. También tenemos lo que es la metalurgia de polvos, que es un proceso alterno para la fabricación de piezas con geometrías complejas y o materiales con altos puntos de fusión, así como mezclas de metales con diferencias altas entre sus temperaturas de fusión.
Este proceso permite controlar la porosidad de las piezas y obtener una composición homogénea, lo que a su vez permite mantener una conductividad eléctrica y térmica constante. Por último, tenemos el maquinado, que este se basa en remover por medio de una barra, por una herramienta de corte, todo el exceso del material de tal forma que la pieza terminada sea realmente la deseada. Además, este proceso incluye la deformación cortante del material creando una viruta. Cuando este es removida, queda totalmente expuesta a una nueva superficie. A continuación tenemos el procesado de los cerámicos. Tenemos la compactación isométrica, que es el proceso, este proceso, el polvo cerámico se encarga en un recipiente flexible, generalmente de caucho, hermético llamado cartucho, que está dentro de una cámara de fluido hidráulico que se aplica presión. Además, las propiedades que debe llevar el polvo cerámico: debe tener una buena distribución de tamaños y formas, pureza química, una superficie determinada, debe tener homogeneidad, estado de concentración, también debe tener una sintetización, estado de cristalización continua y microestructura química adecuada. También tenemos lo que es el moldeado o colado. Es un proceso cerámico de fabricación descrito como la consolidación de partículas de una suspensión acuosa de polvo cerámico, suspensión. Además, mediante la eliminación del líquido absorbente en un molde, normalmente de yeso. Tenemos lo que es la extrusión, que también lo vamos a ver en otros tipos de materiales, pero este proceso consiste en forzar el paso mediante la aplicación de una presión de la pasta con una consistencia plástica elevada a viscosidad a través de una matriz. La cerámica puede formarse a través de la extrusión. Además, mediante este proceso, muchos ladrillos modernos también son manufacturados utilizando la extrusión de ladrillos. También tenemos lo que es el tratamiento térmico de secado, que su propósito es eliminar el agua del cuerpo cerámico plástico antes de ser sometidas a altas temperaturas. Generalmente la eliminación de agua se lleva a cabo a menos de 100 grados centígrados y puede tardar máximo 24 horas para un trozo de cerámica grande. Por último, tenemos el moldeo por inyección. Esta técnica de moldeo por inyección de polvos cerámicos tiene la capacidad de producir a costes comparativamente bajos. El proceso consta de 4 etapas principales. Primero es el mezclado, la eliminación del ligante, la sintetización y el moldeo. Se trata de utilizar como ligante de una masa de polvo cerámico metálico un polímero, generalmente poliolefinas, que durante la plastificación fluidificada de la masa y permite su inyección. Ahora tenemos el procesado de los materiales polímeros. Como primero tenemos la extrusión, que también lo vimos en los materiales cerámicos. El proceso de extrusión se utiliza ampliamente en la industria de plásticos para la producción en continuo de piezas con sección constante de materiales termoplásticos y algunos termoestables. Este proceso consiste en obligar a un material fluido a pasar a través de una boquilla o matriz que tiene forma adecuada para obtener el diseño deseado. También tenemos lo que es la inyección. Quizás es el método más característico de la industria del plástico. Este proceso consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde, donde se enfría hasta una temperatura apta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. Seguido tenemos el moldeo por soplado, que mediante este proceso pueden fabricarse cuerpos huecos como son depósitos de combustibles, bidones, tablas de surf, entre otros tipos de materiales. El proceso de este moldeo consiste generalmente en insuflar aire en una plataforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde,
y se emplea exclusivamente en materiales termoplásticos. Seguido tenemos lo que es el moldeo rotacional, que mediante este proceso, lo que se quiere es transformar los plásticos que generalmente se encuentran en polvo o en forma de pasta líquida para producir artículos huecos. Este proceso, a diferencia de los otros, ocurre una transformación en el calentamiento y enfriamiento de los plásticos y tiene lugar en el interior de un molde en el que no se le aplica la presión. Seguido tenemos lo que es el moldeo por comprensión, que es, puede considerarse que mediante este moldeo se puede constar de 5 ciclos, que comienza con la apertura del molde para la extracción de una pieza obtenida en el ciclo anterior, y una vez que el molde se encuentre limpio, se coloca unas inserciones metálicas si las hubiera y se introduce el material de moldeo, bien en la forma de polvo o en la forma de pastillas, y se cierra el molde caliente y se le aplica presión. Por último tenemos lo que es el termoconformado, que es un proceso de moldeo de preformas de termoplásticos que generalmente se encuentra en forma de lámina o plancha. Este proceso de moldeo se desarrolla en 3 etapas. El primer paso, el material se calienta, generalmente por la radificación infrarroja, aunque también se puede calentar por la convección o conducción. Después se tensa encima de un bastidor y por medio del aire a presión o vacío se estampa o se presiona sobre las paredes de un molde frío. Una vez ya visto el procesado de los polímeros, vamos a ver el procesado del vidrio, que consta de 2 tipos de procesado, que es el moldeo por soplado y la extrusión, que ya la hemos visto en los otros 2 materiales. En el moldeo por soplado, este proceso nace de la combinación de técnicas de ingeniería como el moldeo por inyección, con el que las técnicas del procesamiento de vidrio, particularmente en la producción de botellas de vidrio. La producción de botellas de vidrio requiere de técnicas actualmente muy diferentes a las del moldeo por soplado, aunque sus orígenes es similar, pero se le aplican otro tipo de procesamientos. También tenemos lo que es la extrusión, que más bien permite una amplia variedad de formas de envases, tamaños y aberturas de los cuellos, así como la producción de productos con mango o asa. Además, la ventaja de la extrusión incluye una alta tasa de producción, bajo costo de herramientas y una gran variedad de fabricantes de máquinas. Para finalizar, el proceso de los materiales requiere una comprensión detallada de las propiedades mecánicas de los materiales a distintas temperaturas y condiciones de carga. Hay que tener en cuenta que hoy en día cualquier ingeniero puede consultar las propiedades de los materiales en un libro o buscar en una base de datos un material que cumpla las especificaciones del diseño. Pero la habilidad de innovar e incorporar materiales de manera segura en un diseño tiene sus orígenes en una comprensión de cómo manipular las propiedades y la del funcionamiento de los materiales a través del control de la estructura y las técnicas de procesamiento del material. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.